¿Y si te dijera que los salmos no son solo poemas religiosos, sino un manual de ingeniería mental para la abundancia? ¿Y si la clave de la riqueza moderna estuviera oculta a plena vista en uno de los libros más antiguos del mundo, y que su verdadero poder fue deliberadamente ocultado para que solo unos pocos lo entendieran? Lo que vas a descubrir no es religión, es un conocimiento oculto sobre la psicología humana. Es un código diseñado para reprogramar tu mente, llevándote de la mentalidad de escasez a un estado de abundancia magnética en 30 días. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia, es una revelación que desafía los cimientos de tu realidad financiera. Es un secreto guardado durante siglos, un mapa que no te guía hacia un tesoro externo, sino hacia la fuente inagotable que reside dentro de ti. Se nos ha enseñado a buscar respuestas fuera, a depender de sistemas, expertos y gurús que prometen soluciones complejas. Pero la verdad ignorada es que la llave siempre ha estado en nuestro poder, codificada en un lenguaje que hemos olvidado cómo interpretar. Prepárate, porque estás a punto de acceder a un secreto que cambiará tu percepción del dinero para siempre. Si sientes que hay una verdad más profunda sobre la riqueza que aún no conoces, si intuyes que el juego financiero tiene unas reglas que nadie te ha explicado, entonces quédate, porque el viaje hacia el mapa secreto de tu propia mente comienza ahora. El mundo moderno está construido sobre un paradigma fundamental: la escasez. Desde el momento en que nacemos, se nos inocula un miedo sutil pero persistente, el miedo a no tener suficiente. La economía, la publicidad, incluso la educación, están diseñadas para reforzar esta idea. Nos dicen que debemos competir por recursos limitados, que el éxito es una cima a la que solo unos pocos pueden llegar, y que nuestra valía se mide por lo que acumulamos. Este es el guardián del sistema, una entidad sin rostro, compuesta por dogmas sociales y financieros que nos mantienen en un ciclo perpetuo de ansiedad y esfuerzo. Nos venden la idea de que la solución a nuestros problemas financieros es siempre externa: un nuevo trabajo, una inversión más arriesgada, un crédito más grande. Nos enseñan a mirar los extractos bancarios con temor, a planificar el futuro desde la preocupación y a ver a los demás como competidores. Y así, pasamos la vida corriendo en una rueda de hámster, persiguiendo una zanahoria que siempre se aleja. El verdadero misterio no es por qué tantos luchan financieramente, sino por qué seguimos aplicando las mismas soluciones fallidas. Ahorramos con miedo, invertimos con ansiedad, trabajamos hasta el agotamiento y nos sorprendemos cuando los resultados son más miedo, más ansiedad y más agotamiento. Lo que nadie explica es que no se puede resolver un problema interno con una herramienta externa. La batalla por la abundancia no se libra en la bolsa de valores ni en la oficina. Se libra en el campo de batalla silencioso de tu propia mente. Este paradigma de escasez es el antagonista invisible, un software que se ejecuta en segundo plano, saboteando tus mejores esfuerzos. Te convence de que no eres merecedor, de que el dinero es sucio o de que desear más es egoísta. Es un virus mental que te hace invisible a las oportunidades que te rodean. ¿Y tú? ¿Cuántas decisiones has tomado hoy desde el miedo a la carencia en lugar de desde la certeza de la provisión? La verdad ignorada es que este sistema solo tiene poder sobre ti mientras creas en él. Pero lo que estamos a punto de desvelar no es una nueva estrategia para jugar su juego, es un código para abandonarlo por completo. Durante milenios, mientras las masas eran adoctrinadas en la lectura literal de los textos sagrados, existían círculos cerrados que entendían su verdadero propósito. Desde las escuelas de misterio de Alejandría, donde se fusionaba la filosofía griega con la mística oriental, hasta los consejeros esotéricos de reyes como Salomón, se transmitía un conocimiento oculto,
Los salmos no eran oraciones para pedir, sino fórmulas para transformar. Estos sabios olvidados, precursores de la psicología profunda, sabían que la palabra hablada y el sentimiento encarnado tenían el poder de reconfigurar la estructura misma de la conciencia. No veían los salmos como súplicas a una deidad externa, sino como una avanzada tecnología de la mente, un lenguaje simbólico para comunicarse directamente con el subconsciente. Entendían cada salmo era una llave vibracional, un conjunto de frecuencias diseñado para activar estados neurológicos específicos. Filósofos estoicos como Séneca o Marco Aurelio, aunque no usaran la misma terminología, exploraron principios idénticos. El dominio del mundo interior como prerequisito para navegar el caos exterior. Alquimistas medievales, en su búsqueda de la transmutación del plomo en oro, escribieron en clave sobre un proceso que no era químico, sino psicológico, la transformación del miedo, plomo, en certeza y poder, oro. Encontraron en la estructura poética de los salmos un mapa preciso para esta transmutación interior. Este conocimiento fue velado deliberadamente en metáforas y alegorías. ¿Por qué? Porque otorgaba un poder soberano, el poder de no depender de reyes, sacerdotes o sistemas, el poder de moldear la propia realidad desde dentro. La idea de que un pastor te cuida, como en el Salmo 23, no era para consolar al débil, sino para que el individuo pudiera instalar en su neurología un estado de certeza absoluta en la provisión, una confianza inquebrantable que lo volvía inmune al pánico colectivo. Este secreto se convirtió en el privilegio de unos pocos, mientras que a la mayoría se le entregaba una cáscara vacía, una versión diluida y pasiva. La gran revelación es que estos textos no son reliquias de fe, son herramientas atemporales de psicología humana, esperando ser reactivadas. El verdadero antagonista de tu prosperidad no es tu jefe, ni la economía, ni tu falta de educación. Es una sombra silenciosa que vive dentro de ti, un programa instalado en tu subconsciente desde la infancia, la mentalidad de escasez. Este es el software invisible que dirige el 95% de tus decisiones, sentimientos y comportamientos sin que te des cuenta. Es una herencia evolutiva y cultural. Nuestros antepasados sobrevivieron gracias a su capacidad para anticipar peligros y centrarse en lo que faltaba. Un ruido en la oscuridad no era el viento, era un depredador. Una cosecha pobre no era un contratiempo, era una hambruna potencial. Este sesgo de negatividad, útil para la supervivencia en la sabana, se ha convertido en una prisión en el mundo moderno. A esta programación biológica se le suma el condicionamiento social. Crecimos escuchando frases como «El dinero no crece en los árboles», «Hay que trabajar duro para ganar cada céntimo» o «Los ricos son codiciosos». Cada una de estas frases fue una línea de código que se grabó en tu mente, creando una asociación neuronal entre dinero y lucha, culpa o dificultad. Este antagonista invisible opera de formas sutiles y devastadoras. Te hace sentir culpable por querer más, como si tu abundancia le quitara algo a otro. Te empuja a gastar dinero impulsivamente para aliviar una sensación de vacío interior. Te susurra al oído que no estás preparado para esa gran oportunidad, que no eres lo suficientemente bueno, que es mejor quedarte en tu zona de confort. Es la voz que te hace dudar de ti mismo justo antes de cerrar un negocio importante, la que te impide pedir un aumento que mereces, la que te hace aceptar menos de lo que vales. ¿Alguna vez has notado cómo, justo cuando las cosas empiezan a ir bien, algo sucede y vuelves al punto de partida? Eso no es mala suerte. Es tu termostato financiero interno, programado para la escasez, saboteándote para devolverte a la temperatura que consideras segura. No puedes vencer a un enemigo que no sabes que existe. El primer paso de este mapa no es aprender a
Ganar más dinero es aprender a ver al verdadero ladrón de tu riqueza, el paradigma de carencia que llevas dentro. Ahora que conocemos al enemigo, comenzamos el proceso de desmantelarlo. La primera semana del mapa de 30 días no se enfoca en atraer, sino en limpiar. Es un acto de demolición controlada. Para construir un rascacielos de abundancia, primero debemos excavar profundamente y eliminar los cimientos podridos de la escasez. Este es el propósito de los salmos de confesión y liberación. Pero debemos despojarlos de su carga religiosa tradicional. Aquí, confesión no significa admitir un pecado ante una deidad, sino un acto de honestidad radical con uno mismo. Es el proceso de traer a la luz consciente las creencias limitantes que han operado en la oscuridad. El Salmo 51, por ejemplo, tradicionalmente leído como una súplica de perdón, se convierte en una herramienta de diagnóstico psicológico. Frases como «purifícame y seré más blanco que la nieve» se reinterpretan como un mandato al subconsciente para que borre las programaciones de no merecimiento. El ejercicio práctico durante esta semana es un diario de confesión financiera. Cada día te sientas en silencio y te preguntas, ¿qué mentiras me he contado sobre el dinero? ¿Qué miedos secretos albergo sobre la riqueza? ¿De quién aprendí que el dinero era difícil de conseguir? Escribes sin filtro, dejando que la sombra se manifieste. Creo que no soy lo suficientemente inteligente para ser rico. Tengo miedo de que, si tengo mucho dinero, la gente solo me quiera por eso. Siento que no merezco una vida fácil. Cada una de estas frases es un ladrillo en el muro que te separa de la abundancia. Al verbalizarlas, al escribirlas, les quitas su poder. Dejan de ser verdades incuestionables y se convierten en lo que realmente son. Simples programas, ideas heredadas que puedes elegir desinstalar. Este proceso puede ser incómodo, incluso doloroso. Es como una desintoxicación, pero es absolutamente esencial. No puedes plantar un jardín fértil en un suelo lleno de maleza y veneno. La verdadera libertad financiera no comienza cuando tu cuenta bancaria crece, sino en el momento en que te liberas de la culpa, el miedo y la vergüenza que has asociado con el dinero. Esta primera semana es la más crucial, porque sin una limpieza profunda, cualquier semilla de abundancia que plantes estará destinada a morir. Una vez que el terreno ha sido despejado, comienza la segunda fase, la instalación de un nuevo sistema operativo. Si la primera semana fue sobre vaciar la copa de la escasez, la segunda es sobre llenarla con la frecuencia de la abundancia. Y la herramienta más poderosa para esta tarea es la gratitud. Pero no la gratitud pasiva que se nos ha enseñado, esa que se siente solo cuando algo bueno sucede. Hablamos de una gratitud radical, proactiva y generativa. Es la práctica de sentir agradecimiento por la abundancia que ya existe, incluso antes de que se manifieste plenamente en tu realidad material. La neurociencia moderna ha comenzado a validar lo que los sabios antiguos sabían intuitivamente. Cuando practicas la gratitud, tu cerebro libera dopamina y serotonina, los neurotransmisores del bienestar. Literalmente, cambias tu química cerebral. Esto reduce la actividad en la amígdala, el centro del miedo, y aumenta la actividad en la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones y la resolución de problemas. En este estado, no solo te sientes mejor, sino que piensas con más claridad y creatividad. Aquí es donde entran en juego los salmos de alabanza, como el Salmo 100 o el 136. Reinterpretados, no son cantos a una deidad, sino anclajes emocionales. Son guiones para inducir un estado de gratitud deliberada. Cuando repites frases como «porque para siempre es su misericordia», no estás alabando a un ser externo, estás programando tu subconsciente con la idea de un universo benevolente y proveedor.
El ejercicio de esta semana es la creación de un inventario de abundancia. Cada mañana, antes de mirar el móvil o las noticias, escribes 50 cosas por las que estás agradecido. Y no solo las grandes, como la salud o la familia. Te obligas a encontrar la abundancia en lo micro, el calor del café, la comodidad de tu cama, el hecho de tener agua corriente, la tecnología que te permite acceder a este conocimiento. Al principio puede parecer forzado, pero al cabo de unos días ocurre algo extraordinario. Tu cerebro, a través de un mecanismo llamado sistema de activación reticular, empieza a buscar activamente cosas por las que estar agradecido. Empiezas a notar la riqueza que siempre estuvo ahí, pero que tu filtro de escasez te impedía ver. Dejas de enfocarte en lo que te falta y te sintonizas con lo que ya tienes. Y aquí reside el secreto. El universo no te da lo que quieres, te da un reflejo de lo que eres. Al convertirte en una persona que vibra en gratitud, te vuelves un imán para experiencias, personas y oportunidades que resuenan con esa misma frecuencia. Llegamos ahora al corazón del mapa, al punto de inflexión que lo cambia todo. Esta es la revelación que reorganiza todas las piezas del rompecabezas. El mapa de 30 días, el uso de los salmos, la práctica de la limpieza y la gratitud, no es una práctica espiritual o mística, es un entrenamiento cognitivo de alto rendimiento. Su objetivo no es pedir favores al universo, sino reescribir el cableado neuronal de tu cerebro. Es pura neuroplasticidad aplicada. Durante décadas, la ciencia creyó que el cerebro era una estructura fija, pero hoy sabemos que es maleable, que puede cambiar y crear nuevas conexiones a cualquier edad. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, fortalece ciertas vías neuronales. Si pasas años preocupándote por el dinero, has construido una autopista neuronal para la ansiedad financiera. Tus pensamientos de escasez viajan por ella a gran velocidad, de forma automática. El propósito de este mapa es abandonar esa autopista y construir una nueva, una autopista neuronal para la abundancia, la certeza y la oportunidad. Cuando trabajas con un salmo como el 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, no estás recitando una oración, estás usando la repetición y la emoción para forjar una nueva conexión en tu cerebro. Estás instalando a nivel celular la creencia de que la provisión es tu estado natural. Al principio, este nuevo camino es un sendero frágil en la jungla de tus viejos patrones. Requiere esfuerzo consciente, pero con la repetición diaria durante 30 días, ese sendero se convierte en un camino y luego en una carretera, hasta que finalmente se convierte en la nueva autopista por defecto. El dinero no llega porque lo pidas. El dinero y las oportunidades llegan porque tu nueva frecuencia cerebral, tu nuevo estado del ser, te permite percibir y actuar sobre posibilidades que antes eran literalmente invisibles para ti. Es como si hubieras estado escuchando la radio en la frecuencia de la estática y de repente sintonizaras la emisora de la música. La música siempre estuvo ahí, pero tú no estabas en la frecuencia correcta para oírla. Esta es la verdad ignorada más profunda. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y este mapa es la herramienta para convertirte en la persona que, por su propia naturaleza, atrae la prosperidad. Ya no eres una víctima de tus circunstancias, eres el arquitecto de tu neurología. A partir de este momento, dejas de ver el mundo para empezar a crearlo. Con los cimientos limpios y el nuevo sistema operativo de gratitud en marcha, entramos en la tercera semana. La construcción de la fortaleza interior. La abundancia no es solo atraer oportunidades, es tener la capacidad de sostenerlas y multiplicarlas frente a la adversidad. El mundo exterior es inherentemente volátil.
Habrá crisis económicas, negocios que fracasen, inversiones que no funcionen. La mentalidad de escasez reacciona a estos eventos con pánico, se contrae y se esconde. La mentalidad de abundancia, en cambio, los ve como datos, como retroalimentación, como oportunidades para pivotar y crecer. Para ello, necesitas una resiliencia inquebrantable, una confianza a prueba de balas. Aquí es donde los salmos de confianza, como el Salmo 91 o el 27, revelan su poder como herramientas de programación para la invulnerabilidad psicológica. El Salmo 91, que habla de no temer el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, se convierte en una meditación para blindar tu mente contra el pánico del mercado y las noticias catastrofistas. No se trata de una protección mágica externa, sino de la creación de un estado interno de calma y certeza tan profundo que los eventos externos pierden su poder para desestabilizarte. El ejercicio de esta semana es la visualización del adversario. Cada día dedicas unos minutos a imaginar un posible revés financiero, una pérdida de empleo, una caída del mercado, un cliente importante que se va. Sientes el miedo inicial en tu cuerpo, pero en lugar de huir de él, lo respiras y recitas o sientes la esencia de un salmo de confianza. Visualizas cómo, desde ese estado de calma, encuentras soluciones creativas, cómo identificas nuevas oportunidades que nacen precisamente de esa crisis. Estás entrenando a tu sistema nervioso para que no reaccione con el viejo patrón de lucha o huida, sino con una respuesta de claridad y poder. Estás convirtiendo el veneno en medicina. Pensadores estoicos como Epicteto enseñaban que no son los eventos los que sino nuestra interpretación de ellos. Esta semana se trata de tomar el control total de esa interpretación. Cuando construyes esta fortaleza interior, te conviertes en el ojo tranquilo del huracán. Mientras otros se dejan arrastrar por el caos, tú operas desde un centro de poder inamovible. Y es desde este estado de serenidad audaz desde donde se toman las decisiones financieras más sabias y rentables. La verdadera seguridad no está en tu cuenta bancaria, está en tu capacidad para generar recursos sin importar las circunstancias. Hemos llegado a la última fase del entrenamiento, la cuarta semana. Hemos limpiado el terreno, hemos instalado el sistema operativo de la gratitud y hemos construido una fortaleza de resiliencia. Ahora es el momento de la sintonización fina, de convertirnos en una antena perfectamente calibrada para recibir las señales del campo de la oportunidad. Esto es lo que los artistas llaman flujo y lo que los atletas llaman estar en la zona. Es un estado de conciencia en el que las decisiones correctas se toman sin esfuerzo, la intuición se agudiza y las sincronicidades se vuelven cotidianas. En este estado, dejas de forzar los resultados y empiezas a permitir que se manifiesten. Los salmos de sabiduría como el Salmo 1 o el 119 actúan como protocolos para alcanzar este estado. Tradicionalmente se interpretan como guías para una vida moral. Psicológicamente, son manuales para alinear tus pensamientos, palabras y acciones con las leyes universales del éxito y la prosperidad. El Salmo 1 habla del hombre que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto no es una promesa divina, es una descripción de causa y efecto. El árbol no se esfuerza por dar fruto, simplemente es, y el fruto es una consecuencia natural de su alineación con las fuentes de vida. El ejercicio de esta semana es la práctica del no hacer. Consiste en dedicar un tiempo cada día a no hacer nada productivo, simplemente a estar presente, a observar, a escuchar. En un mundo obsesionado con la acción y el ajetreo, el silencio y la quietud se convierten en un acto revolucionario.
En este espacio de calma, tu mente subconsciente, que ha sido reprogramada durante las últimas 3 semanas, puede finalmente comunicarse contigo. Las ideas geniales no surgen en medio del estrés, sino en la ducha, en un paseo por la naturaleza, en ese momento justo antes de dormir. Esta práctica cultiva el terreno para esos momentos de eureka. Empiezas a recibir intuiciones claras. Llama a esta persona, investiga esta oportunidad, evita este acuerdo. Aprendes a distinguir la voz del miedo de la voz de la sabiduría. Las sincronicidades aumentan. Justo cuando necesitas una solución, aparece un libro, una conversación o un artículo que te da la respuesta. Esto no es magia. Es el resultado de una mente que ya no está nublada por el ruido de la escasez y, por lo tanto, puede percibir los patrones y conexiones sutiles de la realidad. Dejas de perseguir el dinero y comienzas a danzar con el flujo de la vida, atrayéndolo con gracia y facilidad. Los 30 días han concluido, pero esto no es el final, es el principio. El mapa no era un destino, era la llave para arrancar un nuevo motor. Has pasado de ser un pasajero asustado en el vehículo de tu vida a sentarte firmemente en el asiento del conductor. El cambio más profundo no se refleja en tu cuenta bancaria, aunque inevitablemente lo hará. Se refleja en quién te has convertido. La ansiedad financiera, que antes era un ruido de fondo constante, ha sido reemplazada por una calma subyacente. El miedo a la pérdida, que dictaba tus decisiones, ha dado paso a una audaz curiosidad por las oportunidades. Ya no ves el mundo a través del filtro de la carencia, sino a través de la lente de la posibilidad infinita. Has dejado de ser el buscador para convertirte en el arquitecto. Comienzas a tomar decisiones desde un lugar de poder y soberanía. Negocias con la certeza de tu valor, no con la desesperación de tu necesidad. Inviertes con una intuición afinada, no con el pánico o la codicia del rebaño. Las relaciones tóxicas basadas en la dependencia o la envidia empiezan a desaparecer de tu vida, reemplazadas por conexiones que se basan en la colaboración y el crecimiento mutuo. El dinero deja de ser tu amo y se convierte en tu sirviente, una herramienta para expresar tu propósito, para crear belleza, para contribuir al mundo de una manera que antes te parecía imposible. Has desmantelado al antagonista invisible, has reescrito tu programación interna y te has alineado con una verdad más profunda. La revelación final es esta: la verdadera riqueza nunca fue el dinero. La verdadera riqueza es la libertad de tu propia mente, es la soberanía sobre tu estado interno. El dinero es simplemente un subproducto, un reflejo inevitable de esta nueva conciencia. Ahora posees la herramienta no solo para generar prosperidad financiera, sino para moldear cualquier área de tu realidad, porque has descubierto el secreto más grande de todos. El universo no responde a tus peticiones, responde a tu ser, y tú, ahora, eres abundancia. Ahora que posees la llave, es crucial entender por qué la cerradura estuvo oculta durante tanto tiempo. ¿Por qué un conocimiento tan liberador fue relegado al ámbito de la fe ciega y la interpretación literal? La respuesta es tan simple como incómoda. Un individuo soberano, consciente de su poder para crear su propia realidad, es ingobernable. El guardián del sistema, en todas sus formas, se nutre de la dependencia y el miedo. El sistema financiero se beneficia cuando crees que necesitas sus complejos productos para estar seguro. La cultura consumista prospera cuando te sientes vacío e insatisfecho, buscando la felicidad en la próxima compra. Los sistemas de poder, tanto políticos como corporativos, mantienen su control mientras la población viva en un estado de escasez y competencia, demasiado ocupada luchando por las migajas para cuestionar la estructura del banquete. Mantener este conocimiento oculto o presentarlo de una forma que lo despoje de su poder práctico ha sido la estrategia de control más efectiva de la historia.
Se nos enseñó a rezar por milagros en lugar de a convertirnos en el milagro. Se nos animó a pedir ayuda externa en lugar de a activar el poder interno. Se nos vendió la idea de un Dios en el cielo para que nunca descubriéramos el reino dentro de nosotros. Lo que nadie explica es que la mentalidad de escasez no es un fallo individual, es un diseño sistémico. Es el software que mantiene la matriz en funcionamiento. Al despertar a esta verdad, te conviertes en una amenaza para ese sistema, no a través de la rebelión violenta, sino a través de la indiferencia soberana. Dejas de jugar su juego. Ya no necesitas su aprobación. No te dejas manipular por sus miedos. No consumes su veneno de insatisfacción. Tu prosperidad lograda desde la soberanía interior es un acto de revolución silenciosa. Demuestra que hay otra manera de vivir. Cada vez que eliges la certeza sobre el miedo, la gratitud sobre la queja, la colaboración sobre la competencia, estás emitiendo una onda de choque que debilita los cimientos del viejo paradigma. Este conocimiento conlleva una responsabilidad radical: vivirlo, encarnarlo, convertirte en la prueba viviente de que la verdadera libertad no se gana, se reclama desde dentro. Hemos viajado desde la oscuridad de un paradigma impuesto hasta la luz de una verdad interior. Hemos desenterrado un conocimiento oculto, no en ruinas antiguas, sino en las profundidades de la psicología humana, codificado en textos que teníamos delante de nuestros ojos. Has descubierto que los salmos no son poemas de súplica, sino un manual de ingeniería para la conciencia. Has aprendido a identificar y desinstalar el virus de la escasez, a instalar el sistema operativo de la gratitud, a construir una fortaleza de resiliencia y a sintonizar con el flujo de la abundancia. La transformación que has iniciado no es un truco mental ni un pensamiento positivo superficial. Es una reconfiguración neurológica, un cambio fundamental en tu estado del ser. La revelación más importante no es que puedes tener más dinero, es que tú eres la fuente de toda riqueza. El mundo exterior es y siempre será un espejo de tu mundo interior. Ya no puedes culpar a la economía, al gobierno o a tu pasado por tu situación. Has recibido el mapa y con él la responsabilidad total sobre tu destino. La verdadera riqueza es despertar cada mañana libre del peso de la ansiedad financiera, tomar decisiones desde un lugar de inspiración y no de desesperación, y usar tus recursos para crear un impacto positivo en el mundo. El dinero es solo la sombra que proyecta un ser humano que vive en alineación con su poder creador. Has dejado de ser un peón en un juego diseñado por otros para convertirte en el jugador que diseña sus propias reglas. Este es el comienzo de tu verdadera vida. Ahora que has visto detrás del velo, no puedes volver a no ver. La pregunta ya no es si la abundancia es posible para ti. La pregunta ahora es, ¿qué vas a crear con tu poder ilimitado? Si este viaje ha encendido una chispa en tu interior, suscríbete y únete a esta comunidad de arquitectos de la realidad, porque hay muchos más secretos esperando ser revelados. Y si te dijera que la lucha incesante por el dinero no tiene nada que ver con tu esfuerzo, tu inteligencia o la economía, y si toda la ansiedad, el estrés y la sensación de nunca tener suficiente no fueran el resultado de tus circunstancias, sino el síntoma de un programa invisible que dirige tu vida desde las sombras. Esta no es una pregunta retórica, es una invitación a mirar detrás del velo de la realidad que te han enseñado a aceptar. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es una nueva estrategia financiera, sino la revelación de un paradigma oculto, un código antiguo diseñado para una sola cosa: reescribir la arquitectura de tu mente y con ello la totalidad de tu realidad material. Prepárate, porque estás a punto de entender
Porque todo lo que has intentado hasta ahora ha sido como intentar cambiar la imagen en un espejo sin alterar el objeto que se refleja en él. Todos conocemos esa sensación, la disonancia profunda entre el trabajo duro y los resultados mediocres, la frustración de dar 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, como si una fuerza invisible te impidiera alcanzar una estabilidad duradera. Este es el campo de batalla silencioso donde se libra la verdadera guerra por la prosperidad. No es una guerra contra un jefe, un mercado o un sistema. Es una guerra contra un fantasma, un eco de creencias heredadas y condicionamientos sociales que forman tu identidad financiera. Este antagonista sin rostro es la mentalidad de escasez, un software que se ejecuta en tu subconsciente y sabotea tus mejores intenciones. Te convence de que no eres merecedor, te hace sentir culpable por desear más y te susurra que la seguridad es mejor que la grandeza. Es el misterio central de la psicología humana. ¿Cómo podemos ser los arquitectos de nuestro propio sabotaje sin siquiera darnos cuenta? La verdad ignorada, el secreto guardado durante milenios, es que existe un mapa para navegar y reprogramar este territorio interior. Y ha estado oculto a plena vista en uno de los textos más antiguos y malinterpretados de la historia de la humanidad, los Salmos. Olvida todo lo que crees saber sobre ellos. No son poemas religiosos para ser leídos con pasividad. Son un manual de ingeniería mental, una tecnología de la conciencia que describe con precisión quirúrgica los estados internos necesarios para manifestar la abundancia. Cada salmo es una llave, una frecuencia vibracional diseñada para desinstalar los virus del miedo y la carencia, e instalar en su lugar los códigos de la certeza, la gratitud y la provisión inquebrantable. Este conocimiento oculto fue deliberadamente velado en metáforas para que solo aquellos que buscaran más allá de la superficie pudieran descifrarlo. Lo que nadie explica es que no se puede resolver un problema interno con una herramienta externa. Puedes aprender todas las técnicas de inversión, trabajar 20 horas al día o ahorrar cada céntimo, pero si tu sistema operativo interno está programado para la escasez, encontrarás la manera de volver a ella. Es una ley de la conciencia. Tu realidad exterior es un reflejo perfecto de tu estado interior. Por eso este viaje no trata sobre el dinero, trata sobre el poder, sobre reclamar la soberanía de tu propia mente. Trata de pasar de ser una víctima de las circunstancias a convertirte en el creador consciente de tu experiencia. La prosperidad financiera no es el objetivo, es la consecuencia inevitable de esta transformación interna. Este no es un camino para los que buscan soluciones rápidas o fórmulas mágicas. Es un viaje para los buscadores, para aquellos que intuyen que hay una verdad más profunda sobre cómo funciona la realidad. Es una deconstrucción de todo lo que te han enseñado sobre el éxito, el valor y el dinero. A lo largo de esta serie te entregaré las claves de este mapa secreto paso a paso, revelación tras revelación. Si sientes que hay una pieza del rompecabezas que siempre te ha faltado, si estás listo para dejar de luchar contra el mundo y empezar a rediseñar tu mente, entonces has llegado al lugar correcto. Suscríbete y activa las notificaciones, porque el viaje para descifrar el código de tu propia abundancia comienza ahora. Para entender el mapa, primero debemos comprender cómo y por qué el territorio fue ocultado. La historia de la manipulación de la conciencia humana no está escrita en libros de conspiraciones, sino en la evolución de nuestras propias instituciones. El conocimiento sobre el poder de la mente para moldear la realidad no es nuevo. Es, de hecho, el conocimiento más antiguo que existe. Pero ¿cómo se neutraliza un poder tan inmenso, capaz de hacer a un individuo soberano e independiente,
se le despoja de su función práctica, se le envuelve en un velo de misticismo y se le entrega a las masas como una herramienta de consuelo, no de creación. Este fue el gran acto de distorsión. En sus orígenes, en los círculos esotéricos y las escuelas de misterio, textos como los Salmos eran considerados una tecnología avanzada. No se leían, se encarnaban. Eran vibración, frecuencia, un conjunto de instrucciones para calibrar el sistema nervioso y la psique a un estado deseado. El guardián del sistema, en su forma más temprana, las estructuras religiosas organizadas, comprendió rápidamente que un pueblo de creadores conscientes es ingobernable. La solución fue brillante en su simplicidad. Tomar la herramienta, cambiar sus instrucciones y redefinir su propósito. El manual de ingeniería mental se convirtió en un libro de oraciones. La tecnología de la conciencia se transformó en un instrumento de obediencia. Se nos enseñó a pedir desde la carencia, en lugar de a crear desde la plenitud. La dependencia es la moneda de cambio del poder, y al externalizar la fuente de nuestra provisión, nos volvimos eternamente dependientes. Sin embargo, la verdad nunca puede ser completamente borrada, solo puede ser velada. A lo largo de la historia, el sabio olvidado dejó pistas, ecos de este conocimiento oculto en diferentes culturas y disciplinas. Los filósofos estoicos, con su enfoque en el dominio del mundo interior como la única verdadera libertad, hablaban el mismo idioma sin usar las mismas palabras. Los alquimistas medievales, en su búsqueda de la piedra filosofal, no buscaban transmutar metal, sino la conciencia humana, convertir el plomo del miedo y la escasez en el oro de la certeza y la abundancia. Sus textos, llenos de símbolos y alegorías, eran mapas de este proceso interior, y muchos de ellos resonaban con la estructura psicológica de los Salmos. Estas eran las migas de pan en un bosque oscuro, pequeños recordatorios de que el verdadero poder no estaba en los cielos, sino codificado en nuestra propia neurología. Paralelamente a esta ocultación histórica, se construyó un conflicto mucho más íntimo y personal, la programación de la mente individual. Desde la infancia, el antagonista invisible, la mentalidad de escasez, fue instalado en nosotros a través del lenguaje. Frases como, el dinero no crece en los árboles, hay que ganárselo con el sudor de la frente, o sé agradecido por lo poco que tienes, no son simples dichos populares, son líneas de código, comandos hipnóticos que asocian la riqueza con la lucha, la culpa y la limitación. Cada vez que las escuchábamos, se creaba y reforzaba una vía neuronal. Es un veneno lento, administrado con amor por quienes también fueron envenenados, que construye una prisión invisible en nuestra mente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes culpable? Al desear más, incluso si tus intenciones son nobles, no es tu voz, es el eco de esa programación. El guardián del sistema evolucionó. Hoy, su rostro más visible es la cultura del consumismo y el sistema financiero moderno. Esta maquinaria se alimenta de nuestra insatisfacción programada. Nos vende la idea de que la solución a nuestro vacío interior está en la próxima compra, el próximo crédito, la próxima inversión compleja que promete salvarnos. Es una arquitectura de ansiedad diseñada para mantenernos corriendo en una rueda de hámster, siempre persiguiendo una felicidad que se aleja. Lo que nadie explica es que este sistema no vende productos, vende distracciones. Distracciones para que nunca mires hacia adentro, para que nunca descubras que la fuente de todo lo que buscas ya reside en ti. ¿Quién se beneficia realmente de que vivas con miedo a la escasez, sintiéndote perpetuamente incompleto? La manipulación más sutil y devastadora ocurrió a nivel semántico. Las palabras que eran llaves para la liberación se convirtieron en cadenas.
La humildad, que originalmente significaba estar abierto a aprender y ser consciente de tu conexión con el todo, se convirtió en autodesprecio y en la aceptación pasiva de una vida pequeña. La fe, esa certeza interior inquebrantable que es el motor de toda creación, fue degradada a una creencia ciega en un poder externo e impredecible. La pobreza, en lugar de ser vista como un estado de conciencia a trascender, fue romantizada como una virtud espiritual. Al corromper el lenguaje, se corrompió nuestra capacidad para usar estas herramientas con su propósito original. Nos dieron un coche de carreras, pero nos dijeron que era solo una bonita escultura para admirar. Pero dentro de esta matriz de creencias limitantes, siempre ha habido fallos, inconsistencias que delatan la verdad. Esa disonancia que sientes cuando trabajas más duro que nadie y apenas sobrevives. Esa intuición profunda de que debe haber una forma más inteligente, más alineada de vivir. Ese anhelo por una libertad que parece inalcanzable según las reglas del juego que te han enseñado. Estos no son signos de tu fracaso, son señales de tu cordura. Son la llamada del buscador en tu interior, el susurro de tu verdadero yo recordándote que has sido programado, pero que el código fuente original todavía está intacto, esperando ser reactivado. Es la tensión entre la verdad de quién eres y la mentira de quién te han enseñado a ser. Y es aquí donde el verdadero conflicto se revela en toda su magnitud. La lucha por la abundancia no es una batalla económica, es una guerra por la soberanía de la conciencia. Es el paradigma de la escasez contra el paradigma de la provisión. Es el condicionamiento externo contra el poder interior. Durante siglos, las fuerzas de la manipulación, tanto culturales como psicológicas, han construido un laberinto en tu mente para mantenerte alejado de tu centro de poder. La revelación de este mapa secreto de los Salmos no es solo una nueva estrategia, es un acto de liberación. Es la entrega de la llave que no solo te permite salir del laberinto, sino que te da el poder de demolerlo para siempre. La verdadera batalla nunca fue por el oro en tus bolsillos, sino por el soberano que reside en tu interior. Podrías pensar que esta revelación se sostiene sobre arenas movedizas de interpretación y fe, pero te equivocas. El verdadero poder de este mapa secreto no reside en la creencia mística, sino en los principios fríos y demostrables de la psicología humana y la neurociencia. Un conocimiento oculto que ha sido ignorado, no por falta de pruebas, sino por un exceso de ruido. Durante el último siglo, la ciencia ha estado redescubriendo, pieza por pieza, las mismas verdades que los autores de estos textos codificaron hace milenios. Lo que nadie explica es que no estamos hablando de religión, sino de una tecnología de la mente tan precisa que la ciencia moderna apenas comienza a trazar sus contornos. Las pruebas están en manuscritos polvorientos bajo llave, sino publicadas en revistas científicas y libros de texto de psicología, esperando que alguien conecte los puntos. La primera y más sólida evidencia reside en el concepto de neuroplasticidad. A mediados del siglo XX, el psicólogo Donald Hebb postuló una teoría revolucionaria que hoy es un pilar de la neurociencia. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Esto significa que cada pensamiento, cada emoción, cada acción repetida fortalece físicamente las conexiones neuronales asociadas a ella, creando autopistas en tu cerebro. Cuando pasas años preocupándote por el dinero, construyes una superautopista para la ansiedad financiera. El protocolo de los Salmos, visto desde esta lente, es un programa de entrenamiento neuroplástico. La repetición diaria de un salmo, cargado con una emoción deliberada de certeza o gratitud, no es una súplica. Es el acto consciente de disparar nuevas neuronas para construir una nueva
Autopista, una dedicada a la abundancia. Es un ejercicio físico para el cerebro, tan real como levantar una pesa para un músculo. Esta verdad ignorada ha estado frente a nosotros todo el tiempo, pero la hemos descartado como mero pensamiento positivo, sin entender el mecanismo neurológico que la sustenta. Considera ahora el efecto placebo, el misterio más persistente y documentado de la medicina moderna. Sabemos, sin lugar a dudas, que la creencia de una persona en un tratamiento puede producir resultados fisiológicos reales, incluso si el tratamiento es una simple pastilla de azúcar. El efecto placebo no es una ilusión, es la prueba irrefutable de que la mente, a través de la expectativa y la convicción, puede alterar la realidad material del cuerpo. Ahora reinterpretemos el Salmo 23. Nada me falta. Tradicionalmente se lee como una declaración de fe en un proveedor externo, pero psicológicamente es la inducción de un poderoso efecto placebo sobre tu propia vida. Encarnar este estado de certeza absoluta, estás administrando a tu subconsciente la pastilla más potente que existe. La convicción de que la provisión es tu estado natural. Esto, a su vez, altera tus percepciones, tus decisiones y tus acciones, llevándote a comportarte como alguien a quien, en efecto, nada le falta, creando así esa misma realidad. Profundicemos en el mecanismo de la percepción. Tu cerebro está equipado con un sistema de filtrado conocido como el sistema de activación reticular. Este actúa como el guardián de tu conciencia, decidiendo a qué, de los miles de millones de bits de información que te bombardean cada segundo, prestarás atención. Este filtro se programa con tus creencias y focos dominantes. Si tu paradigma es la escasez, tu sistema de activación reticular buscará activamente pruebas de carencia, facturas, precios altos, noticias de crisis. Los salmos de alabanza y gratitud, como el Salmo 136, son en realidad un manual de instrucciones para reprogramar este filtro. Al forzarte a enumerar y sentir gratitud, estás ordenando a tu guardián perceptual que ignore la estática de la carencia y sintonice con la frecuencia de la abundancia. De repente, empiezas a notar oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que eran invisibles para tu anterior programación. Esto no es magia, es neurología aplicada. Además, la psicología social nos ofrece el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida, demostrado en el famoso estudio de Rosenthal Jacobson en las escuelas. Cuando a los maestros se les hizo creer que ciertos estudiantes eran superdotados, aunque fueron elegidos al azar, esos estudiantes mostraron mejoras significativas en su rendimiento académico. La expectativa del maestro alteró sutilmente su comportamiento, lo que a su vez alteró el comportamiento y los resultados del estudiante. Este protocolo de 30 días es una aplicación deliberada del efecto Pigmalión sobre ti mismo. Al tratarte a ti mismo, a través del lenguaje de los salmos, como alguien destinado a la prosperidad, invulnerable y sabio, estás creando una profecía autocumplida de éxito. Estás actuando como el maestro de tu propia mente, estableciendo una expectativa tan alta que tu subconsciente no tiene más remedio que empezar a actuar para cumplirla. La lingüística y la hipnoterapia también nos dan pistas cruciales. El trabajo de Milton Erickson demostró que el lenguaje, especialmente el lenguaje metafórico y simbólico, puede eludir la mente consciente y crítica para implantar nuevas ideas directamente en el subconsciente. Los salmos están escritos en un lenguaje poético, arquetípico y cargado de emoción. No hablan a la lógica, hablan al corazón, al sistema límbico. Frases como «preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos» no son literales.
son una poderosa sugestión hipnótica que instala un sentimiento de seguridad y provisión incluso en medio de la adversidad. Es un lenguaje de programación para la psique humana, diseñado para una máxima eficacia. Lo que fue descartado como poesía arcaica es, en realidad, una forma altamente sofisticada de neurolingüística. Entonces, ¿por qué este conocimiento ha permanecido oculto o malinterpretado? Porque empodera radicalmente al individuo. Un sistema social y económico basado en la dependencia y el consumo necesita ciudadanos que busquen respuestas y validación fuera de sí mismos. El filósofo Michel Foucault argumentó que el poder no se ejerce solo a través de la fuerza, sino a través del control del discurso de lo que se considera verdad. Al relegar esta tecnología psicológica al dominio exclusivo de la fe, se la despojó de su poder práctico y verificable. Se convirtió en algo en lo que creer, no en algo que hacer. Fue una neutralización brillante. La ciencia, por su parte, en su afán por distanciarse de la religión, tiró al bebé junto con el agua del baño, ignorando los mecanismos psicológicos funcionales codificados en estos textos por considerarlos meros artefactos religiosos. Así, las piezas del rompecabezas se encajan. La neuroplasticidad es el mecanismo, el efecto placebo es el catalizador, el sistema de activación reticular es el filtro y el lenguaje simbólico es la herramienta de programación. Los salmos no son la fuente del poder, son el manual de usuario para el poder que siempre ha residido dentro de ti. Cada disciplina científica, desde su propio ángulo, ha estado validando los componentes de este antiguo sistema. El gran secreto es que nunca hubo un secreto, solo una falta de conexión. Hemos tenido todas las piezas esparcidas frente a nosotros, en los laboratorios, en los libros de filosofía y en los textos antiguos, pero nadie se había atrevido a unirlas de esta manera, hasta ahora. Lo que viene a continuación no es solo una teoría, es la aplicación práctica que convierte este conocimiento en resultados tangibles. Ahora que la verdad ha sido expuesta, no como una teoría, sino como un mecanismo verificable, de la psique debemos detenernos, porque esta revelación dice más sobre la naturaleza humana de lo que estamos preparados para admitir. Nos muestra un espejo implacable, y en él no vemos a una víctima de las circunstancias, sino al arquitecto de una prisión invisible cuya puerta siempre estuvo abierta. ¿Qué dice de nosotros que poseyendo un poder de creación tan vasto, hayamos elegido colectivamente la narrativa de la impotencia? La respuesta es tan profunda como incómoda. Hemos confundido la seguridad con la libertad. Hemos cambiado la soberanía de nuestra conciencia por la comodidad de un guión preescrito, un guión que nos absuelve de la aterradora responsabilidad de ser los únicos autores de nuestra experiencia. El paradigma de la escasez no es solo un programa financiero, es un refugio emocional. Es más fácil culpar al mundo por nuestra falta que enfrentar el abismo de nuestro propio poder no reclamado. Esta arquitectura invisible del miedo sigue moldeando cada rincón de nuestra vida moderna, mucho más allá de nuestras finanzas. Observa tus relaciones. ¿Cuántas de ellas están secretamente regidas por este contrato de miedo? Eliges una pareja no por la expansión que trae a tu alma, sino por la seguridad que ofrece a tus carencias. Sientes una punzada de envidia y no de alegría cuando un amigo prospera, porque su éxito activa en ti el programa de que el universo es un pastel de tamaño fijo y su porción le ha quitado algo a la tuya. Las discusiones sobre dinero en una pareja rara vez son sobre el dinero. Son la manifestación de dos sistemas de creencias de escasez chocando, dos miedos infantiles a no tener suficiente, a no ser suficiente, proyectados en un extracto bancario.
Este código antiguo no está en los libros, está vivo, respirando en tus interacciones diarias, convirtiendo potenciales alianzas en competiciones silenciosas. Y en tu identidad el efecto es aún más devastador. Has aprendido a medir tu valor en la misma moneda con la que pagas tus facturas. Tu autoestima sube y baja con el mercado de valores de tus logros externos. Te presentas al mundo no como un ser infinito de potencial creativo, sino como tu título de trabajo, tu salario, los bienes que has acumulado. Te has convertido en el avatar, olvidando al jugador. Esta es la máxima trampa del guardián del sistema: convencerte de que eres lo que tienes, para que pases toda tu vida persiguiendo tener más, en lugar de ser más. Y si te dijera que tu verdadera valía no tiene nada que ver con tu cuenta bancaria, sino con tu capacidad para mantener un estado de paz y poder interior sin importar las cifras, ¿aceptarías esa libertad o te aferrarías a la métrica tangible que, aunque dolorosa, te resulta familiar? Esta revelación te coloca en la encrucijada más importante de tu vida. Seguir el camino conocido es seguir siendo un efecto, una hoja llevada por los vientos de la economía y la opinión ajena. Es vivir en una reacción perpetua, celebrando las ganancias con euforia y lamentando las pérdidas con desesperación, siempre a merced de algo externo. El otro camino, el del mapa que estamos a punto de desplegar, es el de convertirte en causa. Es un camino de introspección radical y autodisciplina, donde el trabajo más duro no se hace en la oficina, sino en el silencio de tu propia mente. Requiere que dejes de señalar con el dedo hacia afuera y apuntes el foco de luz hacia adentro, hacia las sombras de tus propias creencias limitantes. Y si la libertad te aterra más que la propia jaula, la tensión que sientes ahora, esa mezcla de esperanza y escepticismo, es la fricción entre tu viejo yo y el que está a punto de nacer. Es la resistencia de la programación que intenta sobrevivir. Te susurrará que esto es demasiado simple para ser verdad, que es una fantasía, que el mundo real es duro y no perdona. Esa voz no es tuya. Es el eco del antagonista invisible, el guardián de tu celda, temeroso de que descubras que los barrotes están hechos de niebla. Cada día, darte cuenta, realizas una liturgia de escasez. Te despiertas pensando en deudas, te quejas del precio de las cosas, consumes noticias que refuerzan el miedo. Has estado practicando la pobreza con una devoción religiosa. ¿Qué pasaría si aplicaras esa misma devoción durante solo 30 días a la práctica de la abundancia? Hemos llegado a un punto sin retorno. Has visto el mecanismo, has entendido la programación y has sentido su impacto en cada fibra de tu ser. Ya no puedes volver a la ignorancia. Cómoda, la disonancia entre lo que ahora sabes y cómo has estado viviendo se hará insoportable. Este conocimiento no es un regalo, es una carga. La carga de la conciencia te obliga a elegir. Y esta elección no se hace una sola vez, se hace en cada momento, con cada pensamiento que decides entretener y cada emoción a la que decides dar poder. El mundo no va a cambiar para ti. Eres tú quien debe cambiar para que tu mundo se transforme. Hemos diagnosticado la enfermedad con una precisión que roza lo quirúrgico. Hemos identificado el virus mental que ha mantenido a la humanidad en un estado de limitación autoimpuesta durante siglos. Pero un diagnóstico, por muy preciso que sea, no es la cura. Es solo el primer paso. Ahora que hemos mirado fijamente al abismo de nuestra propia programación, estamos listos para recibir el antídoto. Lo que viene a continuación ya no es teoría, es práctica. Es el inicio del protocolo de 30 días. La primera llave del mapa no trata sobre lo que debes añadir, sino sobre lo que debes demoler. Prepárate, porque la deconstrucción de tu vieja realidad comienza ahora. Hemos llegado al epicentro del mapa,
al punto de inflexión donde la tierra bajo tus pies se agrieta para revelar una verdad mucho más profunda y desestabilizadora de lo que jamás habías imaginado. Hasta ahora, has seguido un camino de limpieza, gratitud y resiliencia, creyendo quizás que participabas en un ritual espiritual o en un acto de fe metafísica. Has interpretado los salmos como un lenguaje para comunicarte con el universo, para alinear tu energía. Pero esa interpretación, aunque útil, era incompleta. Era la sombra proyectada por el objeto real. Y aquí está la revelación que reorganiza todo el tablero de juego, el secreto final que lo cambia todo. Esto no es espiritualidad, es un entrenamiento cognitivo de alto rendimiento. Es neurociencia aplicada. El mapa de 30 días no es una oración susurrada al cosmos. Es un protocolo de reprogramación neurológica diseñado para reescribir físicamente el cableado de tu cerebro. Lo que nadie explica es que tu cerebro es un músculo maleable, un jardín que puede ser cultivado o abandonado a la maleza. Cada pensamiento de escasez que has tenido, cada momento de ansiedad financiera, ha forjado y reforzado una autopista neuronal en tu mente. Tus reacciones de miedo son automáticas porque el camino está pavimentado y es de alta velocidad. El protocolo de los salmos es el acto deliberado de abandonar esa vieja ruta y empezar a construir una nueva. Cada vez que encarnas la certeza del Salmo 23 o la gratitud del Salmo 100, no estás simplemente sintiendo una emoción pasajera. Estás forzando a nuevas neuronas a dispararse juntas, a crear nuevas sinapsis. Al principio, es un sendero frágil en la jungla de tus viejos hábitos, pero con la repetición diaria, ese sendero se convierte en un camino, luego en una carretera y finalmente en la nueva autopista por defecto. Este es el misterio desvelado. No estás atrayendo la riqueza, estás construyendo el cerebro que la percibe y la genera de forma natural. Las consecuencias de esta nueva comprensión son sísmicas. De repente, dejas de ser un suplicante pasivo, esperando un milagro, y te conviertes en el arquitecto activo de tu propia neurología. El poder deja de estar fuera, en un universo caprichoso o en una deidad distante, y regresa a su único y verdadero hogar, tu propia conciencia. Esto te saca del paradigma de la víctima para siempre. Ya no hay mala suerte, hay programación. Ya no hay fracasos, solo hay datos que indican qué vías neuronales necesitan más trabajo. Te conviertes en un biohacker de tu propia mente usando estos textos antiguos como el lenguaje de código para instalar un nuevo sistema operativo. La impotencia se disuelve, reemplazada por una responsabilidad radical y estimulante. El juego ya no es sobre cómo conseguir dinero, sino sobre cómo esculpir al ser humano que genera prosperidad como una consecuencia inevitable de su estado interno. Esta revelación abre las puertas a una exploración más profunda de los mecanismos invisibles que gobiernan tu realidad. Piensa en el sistema de activación reticular de tu cerebro, ese filtro que decide qué información del mundo exterior llega a tu conciencia. Este filtro está programado por tus creencias dominantes. Cuando tu paradigma es la escasez, tu cerebro busca activamente pruebas que lo confirmen. Facturas, deudas, noticias de crisis. El protocolo de 30 días es una reprogramación manual y deliberada de este filtro. Al inundar tu sistema con la frecuencia de la gratitud y la certeza, le estás ordenando a tu cerebro que ignore la estática de la carencia y sintonice con la sinfonía de la oportunidad. De repente, empiezas a ver soluciones, a escuchar conversaciones clave, a notar posibilidades de negocio que siempre estuvieron ahí, pero que tu antiguo filtro te hacía invisible. No es que el mundo haya cambiado, es que tú has cambiado la lente a través de la cual lo percibes. Emocionalmente, las implicaciones son liberadoras y aterradoras a partes iguales.
La ansiedad financiera crónica, esa compañera constante para tantos, no es una respuesta lógica a las circunstancias externas. Es el resultado de una red neuronal hiperactiva entrenada para anticipar el desastre. Al construir nuevas redes de calma y confianza, literalmente apagas el fuego de la amígdala y enciendes la claridad de la corteza prefrontal. Comienzas a tomar decisiones financieras no desde el pánico o la codicia, sino desde un lugar de intuición tranquila y poder sereno. Sin embargo, esta libertad viene con un precio: el fin de las excusas. Ya no puedes culpar a la economía, a tu jefe o a tu infancia. Tu estado interno, y por lo tanto tu realidad externa, se convierte en tu dominio y tu responsabilidad exclusiva. ¿Estás preparado para un poder tan absoluto sobre tu propia experiencia? Este conocimiento oculto también redefine las dinámicas de poder en nuestra sociedad. ¿Por qué un sistema tan práctico fue velado bajo capas de dogma religioso? Porque un individuo que comprende y aplica estos principios se vuelve psicológicamente soberano. No puede ser manipulado por el miedo que venden los medios de comunicación. No puede ser seducido por el consumismo que se alimenta de la insatisfacción. No necesita la validación de sistemas externos porque genera su propia seguridad desde dentro. Un pueblo de creadores conscientes es la mayor amenaza para cualquier estructura de poder basada en la dependencia y el control. Mantener este conocimiento en el ámbito de la fe ciega fue el acto de desarme psicológico más brillante de la historia. Al reclamarlo como una ciencia de la mente, estás participando en un acto silencioso de revolución personal. La verdad ignorada es que no hay separación entre el observador y lo observado. No estás simplemente mirando tu realidad financiera, la estás creando y recreando en cada momento con la arquitectura de tu cerebro. El dinero no es papel o números en una pantalla. Es energía y fluye hacia donde hay una estructura neuronal capaz de recibirla y gestionarla. Has estado intentando verter un océano en un dedal. El trabajo no consiste en conseguir más océano, sino en construir un recipiente más grande. Este mapa de los Salmos es el plano para construir ese recipiente. Cada palabra, cada verso, es una instrucción para expandir tu capacidad de recibir. Dejas de perseguir el dinero y te conviertes en el imán que lo atrae por la ley de la resonancia. Hemos llegado al borde del precipicio. Has visto el mecanismo, has entendido las consecuencias y has asumido la responsabilidad. El motor ha sido desmontado y reconstruido con piezas nuevas y más potentes. El viejo sistema operativo de la escasez ha sido borrado y el nuevo software de la abundancia está instalado. Pero un motor, por muy potente que sea, es inútil hasta que giras la llave y pisas el acelerador. Hemos estado en el taller, en la teoría, en la construcción. Lo que ahora es el mundo real. Es el momento de poner a prueba esta nueva máquina, porque el resultado de esta transformación no es simplemente tener más, es convertirte en más. Lo que estás a punto de descubrir no es el final del mapa, es el comienzo de tu verdadera vida. Hemos viajado juntos desde la oscuridad de un paradigma impuesto hasta la luz de una verdad interior. Hemos desenterrado un conocimiento oculto, no en ruinas antiguas, sino en las profundidades de la psicología humana, codificado en textos que teníamos delante de nuestros ojos. Has descubierto que los salmos no son poemas de súplica, sino un manual de ingeniería para la conciencia. Has aprendido a identificar y desinstalar el virus de la escasez, a instalar el sistema operativo de la gratitud, a construir una fortaleza de resiliencia y a sintonizar con el flujo de la abundancia. La revelación final, el clímax de este viaje, converge en una verdad tan simple como revolucionaria. El universo no responde a tus peticiones, responde a tu ser.
La lucha financiera, la ansiedad, el sentimiento de carencia nunca fueron un problema externo. Eran el síntoma de una arquitectura neuronal que, hasta hoy, operaba sin tu permiso. Este conocimiento no es una colección de datos interesantes, es un espejo implacable. Te obliga a mirar hacia atrás, a tu propia vida, y a reinterpretarlo todo. Cada oportunidad perdida, cada negocio fallido, cada decisión tomada desde el miedo, ya no aparecen como fracasos o mala suerte. Se revelan como lo que realmente fueron, el resultado predecible de un programa interno defectuoso. Esta nueva perspectiva no trae culpa, sino una liberación profunda. Porque si tú fuiste el arquitecto inconsciente de tu limitación, ahora puedes convertirte en el arquitecto consciente de tu liberación. Tus decisiones futuras ya no nacerán de la reacción a las circunstancias, sino de la creación deliberada de tu estado interno. Dejas de ser una hoja llevada por el viento para convertirte en el viento mismo. Has dejado de ser el buscador para convertirte en el arquitecto. Has trascendido la súplica para abrazar la programación. Has abandonado el papel de víctima para reclamar tu trono como creador. El mapa secreto no te ha llevado a un tesoro externo. Te ha devuelto a la sala de mandos de tu propia mente. La transformación que has iniciado no es un truco mental ni un pensamiento positivo superficial. Es una reconfiguración neurológica, un cambio fundamental en tu estado del ser que se manifestará en cada área de tu vida. Comienzas a ver el mundo no como un lugar de recursos limitados por los que competir, sino como un campo de infinitas posibilidades, esperando una conciencia que las active. Y aquí reside la lección universal, la verdad ignorada que trasciende el dinero y las finanzas. La verdadera riqueza nunca fue el dinero en tu cuenta bancaria. Esa es solo una sombra, un eco. La verdadera riqueza es la soberanía sobre tu estado interno. Es la capacidad de mantener la paz en medio del caos, de sentir gratitud cuando el mundo te dice que te quejes, de actuar con audacia cuando la lógica del miedo te aconseja esconderte. El dinero, el amor, la salud, el éxito, no son cosas que se persiguen. Son el reflejo inevitable que proyecta un ser humano que vive en plena alineación con su poder creador. Has estado intentando cambiar el reflejo en el espejo, cuando el único trabajo siempre fue cambiarte a ti mismo. Si este viaje ha encendido una chispa en tu interior, si has sentido el eco de una verdad que tu alma ya conocía, entonces tu camino no ha hecho más que empezar. Este no es solo un canal, es un punto de encuentro para una comunidad de arquitectos de la realidad que han decidido dejar de jugar un juego amañado para empezar a diseñar el suyo propio. Suscríbete y comparte este mensaje, no por nosotros, sino por todos aquellos que todavía luchan en la oscuridad, sin saber que la llave de su celda siempre ha estado en su bolsillo, porque hay muchos más secretos esperando ser revelados, muchos más paradigmas que deconstruir. Hemos llegado al final de este mapa, pero al comienzo de tu verdadero viaje. Has visto detrás del velo y ya no puedes volver a no ver. La ignorancia cómoda ha sido reemplazada por una responsabilidad estimulante. El poder que has redescubierto no es un regalo, es una herramienta, y como toda herramienta, su valor reside en su uso. La pregunta ya no es si la abundancia es posible para ti. La pregunta ahora es, ¿qué vas a crear con el poder ilimitado que acabas de redescubrir en tu interior?